¿Cómo están mis hermanos? Estamos aquí nuevamente trayéndoles un estudio. Es una gran bendición para mí estar cada semana aquí en la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria, pero me gustaría que cuando ya terminara esto del coronavirus y pudiéramos estar todos aquí reunidos y ver todo lleno aquí la iglesia y todos juntos alabando a Dios. Pero también podemos hacerlo desde nuestras casas, aprendiendo, orando todos los días y aprendiendo cada día de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, empecemos, pero primero entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la gran bendición de poder aprender de tu palabra, Señor, hoy en este día. Te pido, mi Padre, bendiciones para todos y cada uno de mis hermanos en sus hogares, que no desperdicien el tiempo, Señor, cada día de aprender más de ti, de leer tu palabra, Señor, de saber qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor, qué es lo que tú quieres que nosotros podamos hacer en todo este tiempo de ciertos problemas y sufrimientos y dolores acerca del coronavirus o del COVID-19. Que podamos aprender, Señor, mi Padre, con esto, que debemos acercarnos a ti, que debemos estar siempre a tu lado, Señor, y no separarnos de ti, porque tu mano siempre está con nosotros. Mi Padre, te pido que nos ayudes a entender, Señor, por medio de este estudio acerca del gozo que debemos de sentir por nuestra esperanza, Señor, a pesar del sufrimiento en nuestra vida en Cristo. Eso debe de ser de gran bendición para nosotros, el sufrir por ti, mi Padre. Muchas gracias te damos por todo y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, comencemos. El título de este estudio se llama El gozo de nuestra esperanza. ¿Qué trato de decir con esto? Que debemos sentir gozo porque sabemos dónde está nuestra esperanza. Sabemos que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Debemos sentir gozo por el sufrir en Cristo Jesús. Habíamos aprendido la semana pasada que cuando estemos en cierto dolor, sufrimiento y tribulación, cuál es nuestra forma de actuar como creyentes o como cristianos. Ahora debemos, por medio de este estudio, debemos sentir gozo dentro del sufrimiento por Cristo Jesús. Entonces, no debe, el sufrir por ser cristiano o por ser creyente no debe de separarnos de Dios, sino al contrario, esa relación con Cristo Jesús debe ser más entrañable cuando estemos en cierto sufrimiento. Cuando estoy hablando en sufrimiento, estoy hablando del sufrimiento por vivir la vida cristiana, por vivir en Cristo Jesús, no por dolores provocados por uno mismo, por haber desobedecido, por hacer lo que uno le da la gana. No me refiero a ese tipo de dolor, sino el seguir en el camino correcto de Cristo. Vamos a tener ciertos rechazos y sufrimientos, sobre todo muchas veces pasa dentro de nuestros vecinos o personas que están cercanas, inclusive nuestros propios familiares, vamos a recibir rechazo de ellos por ser cristianos. Pero el sufrimiento por Cristo Jesús debe provocarnos gozo porque sabemos dónde está nuestra esperanza y sabemos que Él está con nosotros y ese sufrimiento por Cristo Jesús debe de fortalecer nuestra relación con Él. El sufrir en Cristo Jesús debe de profundizar nuestro caminar con Él, debe de ser más entrañable nuestra relación con Él. Cuando uno entra, o las personas, los que han vivido la vida militar, que han estado en el ejército, sus compañeros de armas vienen a ser o a formar amistades muy fuertes, en especial cuando son personas que han ido a una batalla, que han peleado alguna guerra, y que su vida, y que la vida de su compañero ha sido defendida con su propia vida. Cuando ambos están en peligro, cuando uno depende del otro, esto forja amistades muy fuertes de las que pueden existir inclusive de las que pueden existir entre miembros de la familia. Muchos veteranos de guerra no hablan de sus experiencias, pero los soldados que han estado en combate se entienden perfectamente, muy bien, inclusive sin tener que decir ninguna palabra, simplemente solo con señas o con gestos. El creyente también pasa por tiempos difíciles y a veces puede creer que carga sola su cruz o que cargamos solos nuestra cruz, pero no es así. Sabemos que no es cierto.
El Evangelio nos enseña que Jesús ha sufrido nuestras experiencias y nos asegura que en todo fue hecho semejante a sus hermanos. Por lo tanto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué quiero decir con eso? Que Él no es que no conozca del dolor, que no haya sufrido inclusive en carne propia el dolor. Sabe exactamente del dolor, y de un dolor es mucho mayor de lo que nosotros podemos soportar. Entonces sabe perfectamente cuando nosotros sentimos dolor. Tal vez nosotros como seres humanos no nos gusta sufrir, no nos gusta sentir ese dolor. Y a veces podríamos llegar a creer que Él no nos entiende, pero no es así. Tenemos un sumo sacerdote que Él sufrió y que nos entiende perfectamente qué es lo que nosotros estamos pasando o vamos a pasar. Algo que nos habla acerca de nuestro sumo sacerdote y que en todo es según nuestra semejanza, podemos verlo en Hebreos capítulo 2, versículo 17 y en Hebreos 4 del 14 al 16. Veamos Hebreos 2, 17, que dice así. Dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En capítulo 4 del 14 al 16 dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, según el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, tenemos un sumo sacerdote, sabe perfectamente del sufrimiento, sabemos que Él está con nosotros, pero lo más impresionante que en su reencarnación Jesús fue hecho hermano, no fue acusador ni tampoco juez. Jesús es nuestro hermano de milicia que nos asegura alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, con esta pequeña introducción podemos o debemos entender que el sufrimiento por Cristo Jesús debe de fortalecer nuestras relaciones. Él entiende nuestro sufrimiento. Entonces, esa es parte de nuestra vida cristiana y debe ser utilizada o recibida de una manera humilde, porque viene para fortalecer nuestra relación con Él. Una pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cómo se sienten ustedes? O también me voy a incluir, por supuesto, ¿cómo nos sentimos al ver o a escuchar sufrir a alguien que nos cuenta de algún sufrimiento que está pasando o que podemos ver, es algo palpable que podemos ver que está sufriendo? Nuestra primera impresión es, o lo que nos causa hacer primero es querer ayudar a las personas. Muchas veces está fuera de nuestra capacidad, pero muchas veces podemos hacerlo. Entonces, asimismo, cuando nosotros estamos en cierto sufrimiento por estar en la vida de Cristo, por ser creyentes o cristianos, y que recibimos rechazo de las demás personas, Dios está con nosotros. Él está para consolarnos, para darnos esa fuerza y por medio del Espíritu Santo darnos el conocimiento para poder soportar. Pero sobre todo hay que entender que debemos recibir humildemente el sufrimiento por la vida en Cristo Jesús. Entonces Él estará con nosotros. Muchas veces queremos salir de los problemas por nosotros mismos. Nosotros a veces pensamos que somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, que somos independientes, que no necesitamos de nadie, que somos los supermanes. Y no es así, mis hermanos. Si nosotros tenemos ese tipo de pensamiento cuando estamos en cierto sufrimiento, no vamos a poder salir de ahí, nos vamos a tener problemas mucho mayores. Necesitamos poner nuestra vida en manos de Dios y poder entender que, sobre todo cuando es por vivir la vida cristiana, entonces eso debe ser para fortalecer nuestra relación con Él. Leamos unos versículos que están en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Entonces, leámosle por favor. Y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces podamos entender un poco. El versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido en nosotros, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces les hablaba anteriormente que Él sabe perfectamente del sufrimiento. Él ha sufrido todo eso y mucho mayor de lo que nosotros hemos sufrido. A veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua con un pequeño sufrimiento que es mínimo, pero en realidad si nos ponemos a pensar lo que Cristo sufrió y por nosotros, por nuestros pecados, entonces la verdad debemos sentir gozo de tener nuestra esperanza en Cristo Jesús, porque Él nos da la fuerza para poder soportar ese dolor, por muy pequeño o por muy grande que sea, pero sobre todo recibirlo, o ese dolor, ya sea pequeño o grande, humildemente, pero para poder fortalecer más nuestra relación con Él. Sabemos que Él lo sufrió en carne propia, entonces no podemos decir ni pensar que Él no sabe lo que es eso. No es así. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando dice vosotros también armaos del mismo pensamiento, es tratar debemos estar armados. Eso es hablando de un término militar. Hablábamos anteriormente en la introducción acerca de las personas que van y que vivieron la vida militar, sobre todo que fueron a una guerra. Esa relación se vuelve muy estrecha. Entonces, al decir o leer aquí que dice armaos del mismo pensamiento, puesto que ha padecido en la carne, o sea, siguiendo el ejemplo de Cristo que Él padeció, debemos estar armados, estar conscientes de que ese sufrimiento va a venir, pero que lo vamos a poder soportar gracias a la relación estrecha que tenemos con Cristo Jesús. Debemos estar armados. ¿Qué quiere decir con estar armados? Estar preparados. Debemos entender en qué momento cómo vamos a reaccionar delante de un sufrimiento. Para estar preparados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar y leer la palabra de Dios y vivir una vida como creyente y como cristiano. Si no tenemos esa preparación, cuando llegue cierto sufrimiento, va a ser a veces imposible o va a ser difícil pensar que podemos salir de eso, pero no debe de ser así. Por eso aquí claramente este versículo dice, armaos del mismo pensamiento, estar conscientes de que va a haber sufrimiento, pero si es de parte de Dios por vivir una vida cristiana, Dios mismo nos va a ayudar a poder salir de eso. Debemos recibirlo con humildad. No podemos vivir o pensar que nunca vamos a tener ningún sufrimiento. Inclusive vamos a poder, tal vez tengamos inclusive más no conflictos, sino problemas por comenzar a tener una vida cristiana, una verdadera vida cristiana. Muchos no queremos tener sufrimientos, tenemos eso como seres humanos de creer que todo debe de salir bien y que no debemos de sufrir nada, pero no es así. La vida cristiana no es así, no es de color de rosa. Va a haber sufrimientos, entonces mucho más al vivir nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces debemos estar armados, preparados, armados y preparados. ¿Cómo debemos hacerlo? Vivir nuestra vida cristiana, sobre todo tener una relación íntima con Él por medio de la oración y por la lectura de la palabra de Dios. Todos los días, todo el tiempo, para poder entender qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo debemos fortalecer nuestra relación con Él dentro de ese sufrimiento, porque si no lo hacemos, no vamos a saber ni cómo reaccionar y vamos a inclusive a caer en un problema mayor. En el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué quiere decir aquí? Que debemos olvidarnos o hacer a un lado todos nuestra vieja manera de vivir. Ahora somos criaturas nuevas, tenemos una vida nueva. Ya no debemos vivir el resto de nuestras vidas, el tiempo que sea un día, una semana, un año, 10 años, el tiempo que sea, es no vivirlo conforme a la carne, sino conforme a cómo Dios quiere que nosotros lo vivamos, ser obedientes a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Muchas veces
cuando comenzamos o vivimos una vida cristiana, o hay personas que viven una vida cristiana a medias. Eso es erróneo, mis hermanos. El vivir una vida como secreta muchas veces. Hay conflictos entre personas, conflictos de algunos creyentes que cuando van a algún lugar, por ejemplo, a una fiesta, supongamos, que los familiares los invitan. Uno tiene como creyente la capacidad de decir, esto no puedo hacer, ciertas cosas que no se pueden hacer y que como creyente no se deben de hacer. Pero cuando la fe o el cristiano no está fortalecido ni armado, como decía anteriormente, por medio de la oración, por medio de la escritura y tener una relación con Él, cuando no tiene esas armas en su vida, le va a ser difícil decir no delante de muchas personas. Inclusive va a ser más temeroso de decir, no, es que no puedo hacerlo porque soy un hijo de Dios, porque soy creyente. Y terminan haciendo lo que la carne les dice, porque no tienen las armas, o no se han armado, o no se han preparado para poder enfrentar esos momentos. Entonces debemos de tener cuidado en no vivir en la carne, conforme a la carne, ni el resto de nuestra vida conforme a la carne. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres. Entonces lo mismo le decía, muchas veces cuando no se es maduro en la fe, no tienen la capacidad de decir no. Entonces tenemos que prepararnos y armarnos. Y lo que dice lo último de este versículo número 2, dice, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser obedientes. Sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos en qué momentos tenemos que decir que no. Pero si no estamos firmes en esa fe, si no nos sentimos gozosos de sentirnos, si no recibimos con humildad los ciertos sufrimientos que vienen por vivir la vida cristiana, sentirnos gozosos de quién tenemos nuestra esperanza, de prepararnos, estar listos para cuando lleguen esos momentos, va a ser difícil. Pero dice aquí, conforme a la voluntad de Dios, debemos hacer lo que Dios nos manda hacer, porque nosotros vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición para las demás personas cuando vean que vivimos conforme a la voluntad de Dios, no como a la de nosotros, no como a la voluntad de las demás personas, sino estar seguros de que somos unos combatientes de la familia de Cristo, que vivimos y obedecemos lo que Dios nos dice. Si hay problemas y sufrimientos por vivir la vida cristiana, gracias a Dios, porque eso es o nos va a servir para fortalecer nuestra relación con Él. Aquí en estos versículos que leímos sabemos que Pedro está seguro de que Dios puede usar todo sufrimiento para atraer a los cristianos a Él y establecer una relación más íntima. Y sabemos, por lo que ya hablamos, que eso es verdad. Sabemos que debemos recibir con humildad los sufrimientos porque van a ser para establecer nuestra relación íntima con Dios, más compacta, más cercana, más estrecha. ¿Por qué es eso? Porque sabemos que Jesús conoce nuestra condición. Debemos estar armados con la manera de pensar de Él. Cómo Él nos enseña a través de nuestra relación íntima con Él por medio de la oración, por medio de la lectura, la relación que hemos hecho con Él, sabemos y entendemos la manera de pensar de Él. No digo que podamos entender todo, hay muchos misterios que nunca vamos a poder entender hasta que no estemos con Él. Pero lo que nos enseña y que lo podemos entender por medio de la palabra para tener una vida correcta aquí en este mundo, eso sí vamos a poder entenderlo. Entonces eso nos va a ayudar a entender que Jesús conoce nuestra condición. Los hijos de Dios no tienen que andar con las concupiscencias del mundo. En esto estoy hablando del estilo de vida. Como les decía anteriormente, tener cuidado en nuestro estilo de vida que vivimos. No debemos de ser un día cristianos y otro día no, sino fortalecer nuestra relación con Él, ser unos verdaderos hijos de Dios. Y leamos otros versículos. Está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y del 12 al 14. Dice:
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, lo que debemos, o que podemos entender acerca de estos versículos es, por ejemplo, que dice, amaos, no os sorprendáis del fuego de pruebas. No nos sorprendamos de que va a haber pruebas, o problemas, o ciertos sufrimientos. No debe sorprendernos. El vivir la vida cristiana va a haber esos sufrimientos. Y no pensemos que no va a venir nada de eso, como algo extraño, o que algo que ni siquiera esperábamos, o que algo que no debería de acontecer. No debe de ser así. Sabemos que va a haber ciertos sufrimientos, ciertas pruebas, sobre todo cuando vivimos la vida en Cristo, pero debemos aceptarla humildemente para poder fortalecer nuestra relación con Él, porque nuestro gozo, el gozo que nosotros sentimos por nuestra esperanza en Cristo Jesús, es mayor. Debemos sentirnos gozosos por nuestra esperanza en Cristo Jesús. Dice, sino gozaos en cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hay muchas cosas que vamos a padecer que son parecidas a las que sufrió en Cristo, que sufrió Cristo Jesús. No todas, no podríamos soportar todo lo que Él sufrió. Él sufrió mucho más de lo que nosotros inclusive podemos imaginarnos. Pero ser participantes de ciertos sufrimientos, quiere decir, entendamos que el sufrimiento o ciertos sufrimientos van a ser parte de nuestra vida, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Lo que decía anteriormente, hay que gozarnos, sobre todo cuando se sufre por Cristo Jesús. El versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eso es una gran bendición, tener el Espíritu de Dios en nosotros y que nos ayude a comprender y entender por qué debemos sentirnos gozosos, por qué debemos sentirnos bendecidos y por qué debemos obedecer a Dios y por qué debemos recibir humildemente el sufrimiento por vivir la vida en Cristo Jesús. Muchas veces podemos ver que por parte de los que no creen, Él es blasfemado. Hay muchas costumbres o personas que creen completamente cosas ridículas o increíbles fuera de la palabra de Dios, pero por vosotros es glorificado. Nosotros sabemos cuál es la verdad, debemos de estar armados, estar preparados, tener nuestra relación íntima con Él por medio de la oración, la lectura de la palabra de Dios, y podamos entender cuando lleguen esos sufrimientos, por qué sentirnos gozosos de esa esperanza, y por qué o cómo podemos entender cuando Dios sea blasfemado por medio de otras personas o por falsos maestros o por recibir falsas enseñanzas. Debemos glorificarlo a Él, debemos mostrar cuál es la verdadera vida de un hijo de Dios, cómo debe de ser, cómo se debe de guiar. El cristiano puede expresar gozo con la esperanza del gozo eterno. El gozo del creyente se inaugura en esta vida y será un gozo consumado en la eternidad. Si nosotros podemos o tenemos una vida gozosa aquí, sabiendo de nuestra esperanza en Cristo Jesús, imagínense el gozo que vamos a tener en la eternidad estando con Él. Entonces, el cristiano es bienaventurado cuando es vituperado por la fe en Cristo. La palabra vituperado se usa más de 80 veces en la Biblia, hablando de la Reina Valera. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso podemos verlo en Mateo 5:8, con promesas tan inmensas que nos puede hacer el vituperado del mundo.
nada, al contrario, solo debe reforzar en quién tenemos nuestra esperanza. Entonces, lo que debemos aprender y debemos entender es que debemos estar preparados. El sufrimiento por medio de la vida en Cristo Jesús va a venir, es algo que va a suceder, pero debemos recibirlo humildemente. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús y debemos sentir gozo por eso. Debemos ayudar o entender cuando las personas están en sufrimiento, recibir nuestro sufrimiento con una manera correcta y sobre todo, y algo muy importante, es estar armados. Me gustaría recalcar eso, estar armados. Porque si no estamos armados o preparados, no vamos a saber o nos vamos a equivocar en ciertos momentos de decisiones que debemos tomar en nuestras vidas. ¿Cómo debemos reaccionar? Entonces, una de las mejores maneras de conocer a las personas es ir a donde vive y conocer su ambiente, su realidad. No hay una referencia a Cristo no hay una referencia en las epístolas de Cristo en el Nuevo Testamento que no relate algo de sus sufrimientos. Jesús y el sufrimiento van de la mano. Para profundizar nuestra relación con Él, tenemos que aceptar esa realidad, pues sin eso no lo conoceremos en plenitud. Debemos humillarnos, confesar que no es fácil ni sencillo aceptar que seguir a Cristo es tener que pasar por sufrimientos, especialmente por ser identificados con Él. Por ser identificados como cristianos, muchas veces vamos a recibir sufrimientos o rechazos, inclusive de las personas más cercanas. Pero humillarnos es aceptar y recibir humildemente ese sufrimiento por vivir en Cristo Jesús. Debemos apropiarnos, es aceptar por fe la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dejarnos guiar y entender lo que Cristo quiere de nosotros. Él nunca nos va a llevar a hacer cosas devastadoras, pero tenemos que andar siempre con fe, sabiendo que el Señor está con nosotros en todas las pruebas. Debemos entender que cuando hay pruebas, problemas o sufrimientos, no podemos resolverlo por nosotros mismos. Si lo hacemos por nosotros mismos pensando que somos totalmente capaces sin la necesidad de Jesucristo, nuestros problemas se van a hacer mayores, peores o inclusive va a llegar en fatalidades. Debemos entender que Él es quien nos sustenta, a Él es quien tenemos que seguir y que Él está con nosotros en nuestras pruebas. Necesitamos pedirle, Dios, que nos dé, primero, mantener nuestra relación más profunda con Él, sabiendo y reconociendo que Él es el único Dios verdadero, que Él es nuestro Salvador y un Dios todopoderoso, y hacerlo 100% parte de nuestras vidas. Entonces, un reto para nosotros es prepararnos, sentir ese gozo cuando estamos, ese gozo por nuestra esperanza en Cristo Jesús, prepararnos para cuando llegue ese sufrimiento, poder identificarlo, poder saber qué es lo que hay que hacer, pero por medio de entregar nuestra vida completamente en Cristo Jesús. Si no, nos vamos a equivocar. No debemos tomar decisiones pensando que somos completamente independientes de Él. No, somos dependientes de Él. Si queremos que nuestra vida sea buena, tenemos que ponerla en sus manos. Sabemos que va a haber sufrimientos por vivir la vida cristiana. Recibámosla con humildad, pero que sirva para fortalecer nuestra relación con Él. Ese va a ser nuestro reto de esta semana. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes como lo fue para mí. Pero sobre todo lo que siempre les digo, pongámoslo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, todo lo que aprendamos quedará guardadito ahí, guardado en nuestras mentes, en nuestros corazones, no va a servir de mucho. Pero si lo ponemos en práctica, va a ser de gran bendición para usted, para su familia y para todos los que le rodean. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga.